El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 del verso 1 adelante. Dice así: ahora pues, ninguna condenación, ningún castigo hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Porque la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, los que son humanos, piensan en las cosas de la carne, en las cosas humanas. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, en las cosas espirituales. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. ¿Qué es lo que quiere entonces el Señor hoy? Quiere mostrarnos quién es el que nos guía. ¿Con quién nos estamos dejando guiar? Todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Pero los que viven pensando en las cosas de la carne, queda en duda. El apóstol Pablo escribió esto ante la impotencia, la incapacidad, la imposibilidad humana. Si no fuera por la aclaración que hace Pablo en la carta a los romanos, el creyente estaría condenado a pasar una vida de frustraciones, de fracasos y pérdidas sucesivas por nuestras fallas personales. ¿Será que no hay poder a nuestra disposición para lograr la victoria? Todo el poder emana del amor de Dios. Nacemos con la capacidad de amar y el deseo de ser
amados. El verdadero amor es parte de nuestro ser verdadero. Llevamos aquí adentro, en nuestro interior, el deseo de experimentar amor. Y la verdad es que nuestra frustración sería mayor si no conociéramos al Señor. Porque muchos no han experimentado el amor. Han sido abusados, han sido heridos, han sido violentados, han vivido en hogares disfuncionales, entonces no saben lo que es el verdadero amor. Pero gracias a Dios que en Jesucristo nosotros podemos experimentar lo que es el verdadero amor. Pablo nos presenta el poder que aparece en Romanos 8. Porque al enemigo le gusta condenarnos. Por eso el Señor afirma a través de Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y se desarrolla a partir de aquí una declaración de victoria a través de la obra del Espíritu que se llama la ley del Espíritu. ¿Cómo vamos? ¿Están entendiendo? Hay una ley que es la ley de la carne y hay otra ley que se llama la ley del Espíritu. Pero el que está en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que entender esto? Porque al enemigo le gusta condenarnos. Y con nuestra ayuda nos hace vivir vidas tristes, amargadas, frustradas. Pensamos que no alcanzamos hasta donde queremos llegar. Sin embargo, ya el Señor nos dijo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. En otras palabras, lo que está diciendo es, vivan tranquilos. Yo les he derramado mi amor en sus corazones por el Espíritu Santo. Vivan tranquilos, aprendan a ser espirituales, porque yo tengo bastante enseñanza en mi palabra para que puedan vivir de un modo diferente. En nuestro interior hay un campo de batalla. La ley del pecado parece ser lo que más nos domina, lo que nos esclaviza. Y lo que Pablo está mirando aquí en lo natural es que hay una sensación de derrota. Porque él mismo decía que con su mente servía a la ley del Señor, pero con la carne servía a la ley del pecado. Es cierto que hay una ley del pecado, pero también es cierto que hay una ley del Espíritu. Entonces, ¿por qué el creyente debe vivir bajo la ley del Espíritu? ¿Por qué? Porque sencillamente es la única ley que puede librarnos de la ley del pecado. Porque Pablo dijo, ninguna condenación hay para el creyente. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Estás en Cristo Jesús? No hay condenación para vos. El pecado hace fuerza, hace un trabajo de poder, de mando, de dominio total. Y Él es el encargado de producir en nosotros todo tipo de codicias, más conocidas como concupiscencia, por cuanto es una ley que está en nuestros miembros y pretende constituirse en nuestro dueño, haciéndonos creer que jamás podremos salir de su dominio, pero la verdad es otra. Cuando alguien está en Cristo, al final será Él y no el pecado el que va a triunfar en su vida.
Así pues, cuando Él nos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, es porque no la hay. Esta es la verdad que surge de la experiencia de nuestra salvación con Jesucristo. Juan 3:18, el que cree en Él no es condenado. Y Juan 5:24, cuando creemos en Cristo tenemos vida eterna y ya no hay condenación. Solamente cuando entendemos estas cosas podemos vivir vidas diferentes. Si no entendemos esto, vamos a vivir condenándonos por ratos contentos y por ratos tristes, por ratos enojados con el pecado, tristes por haber cometido un pecado. Pero la verdad es que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos adelanta que ya hemos sido justificados, justificación, lavados y 3, santificados. Compruébelo en 1 Corintios capítulo 6, verso 11. Está hablando de los pecados que cometían los creyentes. Y después les termina diciendo el apóstol Pablo, esto que estaba hablando antes eran algunos de ustedes. Ladrones, sinvergüenza, fornicarios, avaros, borrachos. Eso eran algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, la obra del Espíritu sella totalmente al creyente con su poder, con su presencia, de modo que cada persona que está en Cristo puede tener la certeza, la seguridad de su salvación eterna, porque la garantía de la ley del Espíritu es porque ya hemos conocido a Cristo. Una ley libra de otra ley, Romanos 8:2. Eso tienen que aprendérselo, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando Pablo dio su grito de angustia en el capítulo 7 de Romanos, cuando él decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dio por sentado la necesidad de que alguien superior a él mismo y a las leyes que combatían en su ser pudiera librarle de semejante esclavitud. Y esto es lo que ahora está sucediendo. Como si se tratara de una declaración de fe y de victoria. Ahora nos dice que hay una ley superior a la ley del pecado. Y esa ley se encarga de emancipar, de independizar, de liberar lo que Pablo estaba diciendo. Parecía imposible, pero la ley del Espíritu nos emancipa, nos liberta. O sea que tenía que venir otra ley, una ley muy distinta a la anterior, que nos diera libertad, porque el hombre estaba cautivo en el pecado. Por eso dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, me ha independizado, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. No dice el texto, me librará en el futuro, sino que dice, me ha librado. Eso es una acción
pasada. Desde el momento que nosotros nos convertimos de verdad, hemos sido librados de la ley del pecado. ¿Y por qué peco? Porque estás en tratamiento, porque estás en ejercicio, porque estabas acostumbrado a hacerlo. Pero la ley del Espíritu va a ir transformando tu vida. Amén. O sea que el hombre estaba cautivo a esa ley, por eso hacía lo malo. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Una acción pasada, una acción concluida. ¿Y qué quiere decir asunto concluido? A tantos que les gusta mirar caso cerrado. ¿Qué quiere decir un asunto concluido? Quiere decir que la sentencia ha sido dada, el caso ha sido juzgado y la sentencia quedó firme. Entonces no hay forma de apelarla porque el resultado es definitivo. Es verdad que hay batallas que se libran en nuestra naturaleza carnal, porque la carne está activa y se mueve, como la carne de peta en la olla, muerta cociendo, pero se mueve. Y también la carne está separada, alejada de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que reemplazar los valores. Hay que desarrollar carácter. ¿Por qué? Porque hemos nacido a una nueva vida. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Fíjese que cuando el niño, el bebé, nace la nueva criatura y comienza a gatear y come suciedades, un escándalo en la casa. Pero el nuevo convertido también gatea, come suciedades y se queda sin escándalo, pero hiere. ¿No es cierto? Porque el pecado hiere. Así que todo el mundo se da cuenta que comió el recién nacido suciedades. Necesita aprender a reemplazar sus valores porque vino con todo el CPU cargado de inmundicia. Para poder caminar en el Espíritu hay que cambiar los valores. ¿Qué es lo que doblega el dominio de la carne? Romanos 8:3 dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Pablo está diciendo aquí que era imposible ser libertado del pecado por la ley de Moisés. La ley lo único que hacía era condenar siempre. Por lo tanto, la ley era muy débil para hacerle frente a un poder tan grande como es el pecado. ¿Cuántos han tenido esa experiencia de que el pecado les ha presionado de tal manera que no les ha dado un minuto de descanso? Aquí. Es ahora, es ahora, es ahora, es ahora, es ahora, como locura. Entonces, ¿saben de lo que estoy hablando? La ley del Espíritu es lo único que mata la ley del pecado. ¿Qué sucedió entonces? Pues que Cristo vino en semejanza de carne como cualquiera de nosotros, pero no en la semejanza contaminada. Por eso pudo acabar con el pecado.
Esto significa que Cristo se hizo carne, se hizo humano, para enseñarnos a vivir en el Espíritu, para aprender que el único pecado que podemos derrotar es el pecado que ha sido perdonado. El pecado perdonado y confesado no tiene influencia sobre nosotros. ¿Por qué? Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ese pecado vencido se reemplaza con la justicia, el perdón y el amor de Cristo. Eso explica que Jesús, como hombre sujeto a padecimientos, aún así no pecó. Él tomó nuestra naturaleza humana tal como está en nosotros, rodeados de problemas, necesidades, enfermedades, sin nada que le distinguiese como hombre entre los hombres pecadores, salvo que Él era sin pecado. ¿Se da cuenta? Él vino en semejanza de hombre de pecado, como cualquiera de nosotros, y rodeado de las mismas situaciones y circunstancias que nos rodean a nosotros, sin nada que le distinguiese, salvo que Él era sin pecado. ¿Y eso se nota? Se nota. La ley del Espíritu ha tomado en cuenta la obra de Cristo por su naturaleza sin pecado para combatir en nosotros el dominio de la carne, de la humanidad. Y Pablo da una respuesta a esto diciendo que solo así se podrá cumplir toda justicia. Y la razón es porque ya no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Los designios de la carne son enemigos de Dios. Los designios son las intenciones, son los propósitos, los intentos, las aspiraciones, las ambiciones, los ideales de la carne son enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Esta es la razón de la necesidad de que la ley del Espíritu sea la que nos gobierne. La carne es enemiga de Dios. Romanos 5:10. Pero ¿qué es lo que Dios quiere mostrarnos? ¿Qué es lo que Él quiere enseñarnos? ¿Qué es lo que Él quiere despertar en nosotros? Romanos 5:10 dice, porque siendo enemigos, ¿quiénes eran los enemigos de Dios? Levanten la mano. Todos éramos enemigos de Dios. Por eso dice la Escritura, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Por la muerte de su Hijo. Ahora, mucho más, estando ahora reconciliados, seremos salvos por su vida. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Así que Pablo nos está hablando aquí, nos habla del tiempo cuando éramos enemigos de Dios, pero al conocer a Cristo fuimos reconciliados con Él a través de su sacrificio en la cruz. Y esto es algo que necesitamos saber siempre, siempre. Porque ahora que somos amigos de Dios, por medio de la obra de la cruz que hizo su Hijo, debemos recordar, cada vez que dejamos que la carne tome el control de nosotros, en ese momento nos convertimos en enemigos de Dios. Eso tenemos que recordarlo.
¿Cuál es la razón para esto? Porque de acuerdo al texto, la carne jamás se sujeta a la ley de Dios. Jamás se sujeta a la ley del Espíritu. Los designios de la carne, las intenciones de la carne, los propósitos de la carne, los intentos de la carne, las aspiraciones, los deseos, las ambiciones, los ideales de la carne no son buenos. Si hacemos un ejercicio mental de esto, es para pensar qué es lo que le agrada a la carne. Y veremos que siempre choca con los deseos, los designios, los ideales, las intenciones de Dios. La carne siempre quiere llevarnos en otra dirección. La dirección de la satisfacción personal. Por eso es que cuesta mantener la comunión con Dios, porque la carne pelea. Romanos 8:8, hay que recordar que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y Romanos 8:13 dice, porque si viven conforme a la carne, morirán. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Hay dos pensamientos que chocan constantemente, continuamente. Dice la Escritura en Romanos 8:5, los que son de la carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne. Y cuando habla de carne es la humanidad. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas espirituales. Esa es la gran diferencia. Y ahora Pablo comienza a definir al auténtico hombre de Dios. Lo que tenemos que tener claro es que nuestras batallas van a continuar hasta el día que nos muramos. Ay, tengo 25. Voy a pelear 40 años más. Vas a pelear 40 años más. Si no matas a la carne. La carne produce fatiga, la carne produce estrés. Muchos de nuestros constantes conflictos se deben precisamente a los designios, a los deseos de la carne. La carne produce deseos insanos, insensatos, que van dominando poco a poco nuestra voluntad y nos llevan cautivos al dominio del pecado. Y cada vez que se consuma el pecado, la vida queda desprovista de la paz que nos da el Espíritu. Por eso es que Pablo nos advierte, Pablo nos avisa, nos recomienda que para lograr la paz debemos ocuparnos del Espíritu. Y hay muchas ocupaciones que distraen al hombre de este propósito. Pero cada persona debe tener en orden sus prioridades y vivir en base a ellas. La gente piensa que si busca a Dios va a perder el tiempo. Cuando no sabe que Dios tiene mejores propósitos para nuestra vida. Tiene mejores sueños, mejores ideales. Todo lo mejor está en Él. Por eso es que Él pagó un precio en la cruz por nuestra libertad, para que nosotros no vivamos condenados, sino para que vivamos libres de la condenación. Por eso nos afirma y nos reafirma y nos dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús.
Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,